Buen día, estimados apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Dominio y recorrido de una función. Ese es el tema que vamos a estudiar a continuación. Vamos a leer nuestro respectivo enunciado, a ver cuál es el planteamiento que nos da el día de hoy. Dice lo siguiente. Cuando realizamos un viaje en automóvil, generalmente nos preocupamos por el tiempo que demoramos en llegar a nuestro destino. Este parámetro se puede estimar en función de las distancias que debemos recorrer y la velocidad promedio de traslación. Por ejemplo, si encontramos un Google Map que la distancia desde Quito hasta Guayaquil es de 449 kilómetros y que el viaje dura aproximadamente 8 horas, ¿cuál es la velocidad promedio a la que deberíamos o debemos viajar? Acá simple y llanamente tendríamos que hacer un cálculo matemático sabiendo que en función de hay 449 kilómetros. Si viajáramos o viajásemos a 100 kilómetros por hora, eh, en 4 horas, casi 5 horas estaríamos en Guayaquil. Pero acá me dicen que la pregunta es, ¿cómo debo saber yo para que el viaje dure aproximadamente 8 horas? Pues tengo que hacer otro tipo de cálculo. Vamos a ver qué aparece ahora en nuestro respectivo inciso. Dice lo siguiente, a partir de esta sección exploro para recordar, analiza y responde. Si el viaje realizado desde Quito hasta Guayaquil se aumenta la velocidad de traslación, ¿qué debe suceder con el tiempo que se utiliza en el viaje? ¿Ok? En este caso, también de disminuir el tiempo que se destina al viaje. O sea, nosotros si aceleramos, damos una mayor velocidad, reducimos el tiempo también. Es lógico, ¿verdad que sí? ¿Qué estrategia conoces adicionalmente para disminuir el tiempo que demoras en llegar desde una ciudad a otra? Basa tu respuesta en otro parámetro del que depende la duración del viaje. Justifica tu respuesta. Ok, la respuesta más idónea sería, otra de las estrategias que se puede usar es encontrar caminos que sean más rectos, ya que en estos casos se acorta la distancia entre estas ciudades. Claro, mientras nosotros no tengamos que reducir la velocidad, tengamos una velocidad constante, porque cada vez que nosotros tengamos que cruzar, reducimos la velocidad y por lo tanto el viaje dura un poco más. Observa lo que dice aquí a continuación. También existe opciones en las que se modifican los parámetros a la vez para disminuir la duración del viaje. Por ejemplo, en caso de los viajes en avión, se realizaría el viaje a unos 50 minutos. Obviamente que no va a tener nada de obstáculos, va a ser mayor la velocidad y por lógica, por ende, va a durar menos tiempo. Ahora, si quieres conocer la distancia aproximada recorrida en un intervalo de tiempo determinado, ¿qué cálculos, representaciones o análisis deberías realizar? Ok, para este análisis se deben representar de forma gráfica la relación que existe entre la distancia recorrida y el tiempo si la velocidad de traslación promedio es de 449 dividido entre 8. Recuerden que les dije que si trabajáramos a 100 kilómetros por una hora, a 100 kilómetros, esta es la parte del kilometraje, por una hora, acá me lo están dando 449 metros, son kilómetros. Entonces, ¿cuántas horas o 449 kilómetros, aplicando una regla de 3, cuánto me daría? Obviamente que voy a durar menos de 8 horas porque tengo que dividir 449, lo divido entre 100, 449 por 1 dividido entre 100. Ahora, si yo lo hago al contrario, yo quiero saber es 8 horas, entonces tengo que multiplicar 8, lo multiplico por 100. No, por 100 no. Trabajando en función a 449. Si 449, porque me están diciendo que para llegar 8 horas, entonces, ¿cuántas horas voy a tardarme? Observen, aproximadamente 56 kilómetros por hora entonces este viaje. Trabajando en función a 8 horas.
Si yo divido 449 entre 8 me da 56. Entonces voy a trabajar 56 kilómetros. Obviamente yo le estaba haciendo el análisis en función a 100. Pero si yo lo trabajo en función a 56, pues voy a durar eso, 8 horas. Entonces, esa es la manera más práctica de nosotros calcular la distancia y el tiempo que vamos a durar en un respectivo viaje. Ahora, el valor de la proporcionalidad que debemos usar para multiplicar el tiempo, la representación para cada una de las 8 horas del viaje sería, observen, ¿cuál sería la distancia recorrida a las 6 horas? Pues así es sencillo. Nosotros lo que simple y llanamente vamos a aplicar una regla de 3 y hacemos nuestro respectivo cálculo. Por ejemplo, la distancia recorrida en este tiempo es de 336 kilómetros. Este valor se obtiene al localizar el valor correspondiente al tiempo en el eje de las X y encontrar la distancia correspondiente al eje de las Y, que serían 336 kilómetros. De este modo se puede encontrar la relación de la distancia si nosotros graficamos y hacemos nuestra respectiva relación gráfica de distancia X, esta va a ser la distancia de X versus ¿quién? Versus tiempo. Este va a ser el factor tiempo. Entonces, nos va a dar un incremento si nosotros la alimentamos, le damos valores, dependiendo de los valores que le demos y alimentemos nuestra respectiva gráfica, se nos va a visualizar más con más calma a qué tiempo vamos a llevar cuánto tiempo y a medida que vamos visualizando, por ejemplo, acá vamos a tener de 2 horas, vamos a tener 2 kilómetros, a las 3 horas vamos a tener tantos kilómetros. Todo va a ser respectivo al cálculo que nosotros realicemos. Por ejemplo, dice aquí lo siguiente. El recorrido de esta función, porque estamos hablando de un recorrido, es el rango, o sea, la imagen que recibe el conjunto de partida va a ser el conjunto de llegada y lo vamos a llamar rango. Recuerden que el conjunto de partida lo llamamos dominio de una función. Son todos los elementos que van a partir allí, parten de ese conjunto. Y el conjunto de llegada van a ser el rango. Entonces, observen lo que me plantea acá el enunciado. Me dice, el dominio de la función es esto. 1, 2, 3, 4, 5. Todas estas que tengan son las horas, pero este va a ser el conjunto de partida. Y el conjunto de llegada van a ser los kilometrajes que vamos a tener. Entonces, por lo tanto, me dice, las horas del eje de las X se representan mediante un intervalo tomando el valor, vamos a borrar acá para que se visualice bien, tomando los valores mínimos así, 1 hasta 8. Es un intervalo cerrado desde 1 hasta 8. Dice, incluye el 1 y el 8. Entonces, según la gráfica, el dominio de la función es a X que pertenecen desde 1 hasta 8. Ahora, de la misma forma representa con un intervalo la distancia. Observen, desde 56 kilómetros hasta 448 es el intervalo cerrado. Entonces, el rango de la función sería Y que pertenece a 56 hasta 448. Ese sería el rango. Las imágenes que recibe del dominio. Ok, vamos a colocarlo acá, vamos a avanzar. Dice, en todos los casos revisados los conjuntos de salida A y llegada B son conjuntos de números reales. Entonces, la función está definida en los números reales. ¿Observen? En los números reales. Es decir, son funciones de variables reales. Y se denotan con la forma f en función de A, entonces B o f de todos los reales, que influye todos los reales. ¿Cómo determinar el dominio y recorrido en otras funciones? Analicemos. Ejemplo. Dada la función f, donde B es igual al conjunto de Y, tal es que Y es igual a X más 2, donde X pertenece a los naturales y menos 3 es menor o igual que X, que es menor o igual que 5. Ahora me pide, determina el dominio y el recorrido de la gráfica. Vamos a hacer ese ejercicio que está un poco interesante. Acá tenemos. El dominio de la función es el subconjunto de los números reales, formado por los números naturales que estén entre -3 y 5, ya que esos son los límites de la función.
incluidos, es decir, el dominio de la función es el conjunto de uno, 2, 3, hasta más infinito. Y el recorrido de la función está formado por cada una de las imágenes de los elementos del dominio. Es decir, y es igual a x más 2, lo que les acabo de decir. Recuerden que y va a depender del valor que tome x. Si yo le doy valores a x, alimento a y. Entonces ya sabemos que también es igual al conjunto de todos los reales. En este caso, estamos hablando de los naturales. Observen acá las imágenes. Tengo el diagrama de Venn y tengo ya prácticamente la resolución del ejercicio, donde y es igual a x más b. Esta es la función y voy a darle valores. ¿Qué valor va a tomar x? Cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4, cuando x vale 5. ¿Qué valor va a tomar y? Comencemos con el 1. Cuando x vale 1, sería 1 más 2 me va a dar 3. Y vale 3. Listo, acá tengo 1, entonces y vale 3. Esa es la imagen o el rango que está recibiendo del conjunto de partida. Cuando x vale 2, y en función de 2 más 2 es igual a 4. Acá lo tengo. 2 es imagen de 4. Cuando vale 3, ¿cuánto va a valer y? Sustituimos en x, 3 más 2 me va a dar 5. Entonces cuando x vale 3, y vale 5. Cuando x vale 4, sustituimos en x, sería 4 más 2 me va a dar 6. Entonces y, cuando x vale 4, y vale 6. Y por último, cuando x vale 5, y va a valer 7. Entonces, tenemos claramente que esta parte va a ser el conjunto de partida. Esto es el conjunto de llegada. De igual forma, tengo el dominio y tengo el rango de esa función. No nos compliquemos. Dominio y el rango. Analiza el dominio de la función en los números reales. También realiza la representación y el análisis de gráficos. Ok. Observen acá. Tengo esta función. F en función de x igual a x al cuadrado menos x más 2. Listo. Es una función donde x puede ser cualquier valor, por lo tanto el dominio de la función son todos los reales, porque lo está diciendo claramente, puede ser cualquier valor. Si yo le doy valores negativos, desde menos infinito hasta más infinito, es una función real. Entonces el dominio son todos los reales. Ahora vamos a analizar la otra. Dice, f en función de x igual a menos 3 quintos de x más 2. ¿Existe alguna restricción a esta condición de esta función? No existe restricción alguna para los valores de x. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Donde x estuviese debajo, por ejemplo, 5 sobre x, allí sí tuviese una restricción, que yo no pudiese darle valor a x por nada del mundo a cero, porque no existe un valor determinado para una división de cualquier número entre cero. Entonces, ahí sí tendría una restricción, pero en caso de estas dos, no tendríamos ninguna restricción. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Cualquier valor que le dé es válido para la función. Observemos la gráfica. La primera gráfica de la primera función de A. Sabemos que automáticamente es una función cuadrática y observen la parábola. Le doy valor y la sigo alimentando y se va a ir hasta el infinito. Cuando tiene una imagen acá va a recibir a otra. Siempre vamos a tener una imagen del dominio a su respectivo rango. Por eso que me dice que son todos los reales del dominio y el rango también de su misma condición. De igual forma pasa con la función B. Observen. Es una línea recta. Cuando x vale 1, cuando vale menos 2 tiene otra imagen acá. Cuando vale menos 4 acá. Y así sucesivamente le sigo dando valores y va a ir creciendo esa recta o va a ir disminuyendo la recta, pero igual va a tener un valor correspondiente. Entonces no existe ningún tipo de restricción. Observen acá. Vamos a analizar esta otra. Recuerden que el contenido que estamos viendo es específicamente al dominio de una función. Entonces, C. F en función de x es igual a x más 3 dividido entre x menos 5.
Ah, acá sí tengo yo que analizar qué puedo hacer acá. Por eso dice acá. En este caso se trata de un cociente. Según la definición de la división, el denominador no puede ser cero. Lo que le decía hace un momento en esta función sería x menos 5 distinto de cero. ¿Por qué? Porque cuando x es igual a cero, si x vale cero, perdón, vale 5, 5 menos 5 me va a dar cero. Entonces sería x más 3 dividido entre cero. O cualquier numerador dividido entre cero. Entonces ya me va a dar una indeterminación, algo que no está definido ese resultado. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales menos el conjunto del número 5. Ya sabemos por qué, porque se restringió acá en el denominador. Vamos con el D. Observen. Acá también tiene una restricción. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una raíz. Y dice lo siguiente, no se pueden determinar raíces de índice n par de un número negativo. Entonces la cantidad subradical debe ser siempre mayor o igual a cero. En este caso, x más 3 debe ser mayor e igual que a cero. Porque x mayor e igual que menos 3, si nosotros le damos un valor a x que sea menor que cero, entonces ya vamos a tener una raíz negativa y no va a cumplir o va a satisfacer el valor de los números reales. Por lo tanto, entonces dice, x tiene que ser mayor e igual que menos 3. Mayor e igual que, porque incluso igual a 3, a menos 3 sería menos 3 más 3 me va a dar cero y la raíz enésima de cero va a ser cero y bueno, está definido. Pero no puede ser menor. Entonces, el dominio de la función, ¿quién sería? X mayor e igual que menos 3 o el dominio de la función es X que pertenece al conjunto cerrado desde menos 3 hasta más infinito. Bueno, señores, esto ha sido todo con respecto al tema de lo que es el dominio y el rango de una función. Que pasen un feliz día. Nos vemos la siguiente clase.